Hola compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando acerca del conflicto nuclear que nos amenaza en este presente, en esta actualidad. Cuando abres las noticias te están bombardeando con un peligro inminente, que es que estos dos países, que se resume realmente en dos familias, en dos linajes, en dos grupos étnicos que quieren colocarse en el trono único allí en Medio Oriente. A ver, lo primero que debes de entender que esto no se trata de salvar el mundo, de buenos y malos. Aquí hay dos familias, dos grupos de linajes pertenecientes a la simiente de la serpiente que pugnan por quedarse con el control de todo este territorio. Y claro, la industria armamentística está frotándose las manos porque realmente todo este sistema está configurado para que siempre gane la élite, esta familia, o mejor dicho, estas familias, estas camadas de linajes de criaturas que ni siquiera aparecen en internet, pero que van controlando todo lo que sucede aquí en lo que para ellos es una granja. Y utilizan estas tácticas para dividirnos. Ellos controlan show y escenario. Ellos son una gran red de familias que odian a los humanos. Por eso los humanos siempre pierden, porque están divididos, porque se pelean entre sí, se dejan llevar por las parafernalias, jugar a las banderitas, y esa división es lo que provoca que hoy dos estados estén en una amenaza nuclear. Y ojo, antes que nada quiero aclarar que yo estoy a favor del Estado iraní, de cada ciudadano transeúnte iraní, y a favor de cada ciudadano del país político de Israel. Lo que no estoy a favor es de los políticos que dirigen este caos que quieren crear. Y es preciso separar estos conceptos de gobierno, religión y ciudadanos para poder entender el problema de esta guerra que se está cocinando. Cada día vamos viendo más movimientos que ya están sonando tambores nucleares. Y así, cuando haces esta división de gobierno, religión y ciudadanos, no caes en la trampa del fanatismo, que es donde te quieren llevar. La industria del complejo militar son los primeros interesados en quemar pólvora, todo y lo que haga falta. A esto también se une el afán imperialista del movimiento sionista, que busca un tipo de gobierno mesiánico político. Ellos lo han dicho abiertamente. Netanyahu lo ha repetido en ruedas de prensa, ha sacado la Biblia en el libro de Isaías y ha empezado a repetir pasajes, malinterpretando estos pasajes, justificándose y removiendo el sentimiento pasional fanático de muchos que le apoyan para que promueva un estado mesiánico político. Y es lo que yo diría teológicamente, están forzando el cumplimiento de algunas profecías. Siempre lo he dicho, es como si cuando en Apocalipsis dice que el río Éufrates iba a secarse, a perder agua, es como si todos los cristianos, para forzar esta profecía, nos vamos allí al río Éufrates y empezamos a vaciarlo a la fuerza. No funciona así. Las profecías son advertencias de algo que va a suceder y nos lo dicen en tono de advertencia para que impidamos que suceda o para que estemos muy atentos. Por tanto, esta malinterpretación de este presidente del estado político de Israel, Netanyahu, es un fanático religioso y es actualmente el presidente más peligroso de la tierra, con muchos delirios mesiánicos, y es todo un movimiento político, una estructura que controla a Estados Unidos y la Casa Real Británica, y los tentáculos en las casas reales europeas. Están todos controlados bajo este mismo sistema llamado el sionismo. Y cabe añadir, muy importante, que políticamente hablando, Netanyahu era un cadáver político antes de que suceda aquel atentado donde murieron muchos ciudadanos de Israel, en el cual, a través de un ataque coordinado a través de este grupo militar
llamado Hamas, que no sabemos quién lo controla, bueno, no se sabe supuestamente, sin embargo tienen un montón de tecnología y capacidad coordinada para poder penetrar en el país más poderoso de la tierra, más controlado. Sin embargo, encontraron las puertas abiertas, entraron como perro en su casa e hicieron lo que quisieron sin ningún tipo de resistencia, de defensa. Bueno, es todo muy raro, pero el tema no es ese hoy en día. Simplemente lo dejo ahí para que entiendas que estamos hablando de un tipo de 11S, por ejemplo, ellos mismos lo dijeron, y después de el 11S todo desencadenó en Estados Unidos en una contraofensiva hacia países pues que contenían también además muchos recursos minerales e históricos, donde ellos querían entrar, donde la industria que gobierna este sistema y estas familias querían tener bajo control. ¿Qué pasa? Que ahora Irán es otra de esas piezas claves que necesitan tener bajo control. Por lo tanto, este autoatentado es muy útil para poder contraatacar hacia la Franja de Gaza, hacia los palestinos, crear este tipo de masacre que estamos viendo actualmente y además ir a la guerra contra Irán. ¿Qué pasa con este país, con los ayatolas? Bueno, pues que son otra facción del sistema de los linajes de la simiente de la serpiente. Son un sistema teocrático de control, de dictadura total y bueno, pero están allí encerrados en su mundo, son enemigos totales de Arabia Saudí, de Qatar, de los Emiratos, porque están enfrentados por temas religiosos en las doctrinas islámicas. Bueno, pero en fin, están allí en su propio mundo. Sin embargo, hay un interés por recursos minerales, recursos históricos, por recursos territoriales geopolíticos que tienen que controlar toda esa zona y unificarse. Sin embargo, Irán es contrario a las políticas de Israel, de Arabia Saudí, de Qatar y todos los Emiratos. Por eso ahora mismo todos están en contra de Irán, porque necesitan tomar el control de esta zona. Y bíblicamente hablando, Persia jamás fue enemigo de Israel. O sea, no tiene profecías que achaquen, que acusen a Irán de una complicidad demoníaca para destruir a Israel. Al contrario, en la Biblia explican situaciones donde están a favor. En Esdras, por ejemplo, 1 al 4 nos dice que fue Dios mismo quien movió el corazón del rey Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliera la profecía y permitiera a los exiliados judíos regresar a Jerusalén. Y tenemos más historias como las de Esther, Nehemías, Daniel también procede del imperio persa, porque Persia se menciona principalmente como el imperio que sucedió al imperio babilónico y que jugó un papel importante en la historia de Israel, especialmente durante el periodo de exilio y retorno a Jerusalén. Todos estos libros donde aparece Esdras, Nehemías, Ageo, todo eso se va constituyendo en medio de este imperio. Y Ciro el Grande fue el que firmó este decreto que permitió a los israelitas exiliados regresar a su tierra. No obstante, es interesante saber que el príncipe de Persia es un principado, un ángel, una potestad que tiene un dominio, que es una entidad maligna que gobierna en este territorio, porque es una continuación del gobierno babilónico. Persia es una extensión que jugó a favor en esa época de Israel, pero que allí se sitúa un tipo de principado potestad que en el libro de Daniel se menciona como el príncipe de Persia que se opuso al ángel que visitaba a Daniel. Entonces es importante mencionar esto también, ya que los ayatolas que utilizando el Nuevo Testamento con técnicas de interpretación que vienen de por sus frutos los conoceréis, esto es una ley, es una norma, por sus frutos los conoceréis, es la forma de identificar a la simiente de la serpiente y es la mejor manera de entender que los ayatolas son una familia corrupta que están poseídos por este príncipe de Persia que gobierna allí, que tienen prisioneros a su población con una doctrina teocrática, un tipo de gobierno opresivo
que no es totalmente libre. Pero bueno, de esos tipos de dictaduras tenemos muchos en el mundo. Tenemos la Saudí también, tenemos a Venezuela, Cuba, tenemos muchas. Así que no podemos querer ir a liberar a este pueblo, supuestamente, porque ahora están diciendo que es que hay que liberar y hay que poner democracia en Irán. Todo eso es mentira. Ponen democracia donde ellos quieren. ¿Cómo funciona esto? En la geopolítica mundial no existe la libertad. Vamos a salvar al mundo de la opresión de buenos y malos. No existe eso. El mejor ejemplo es que los saudíes son una dictadura y se llevan muy bien con Estados Unidos y con Israel. Por lo tanto, aquí hay algo más, hay un interés, hay una zona, territorio, geopolíticamente hablando, que necesita estar controlada por Israel, porque a Estados Unidos también le interesa, porque necesitan el control de esta zona geográfica al completo. Y luego hay recursos minerales, luego hay recursos ancestrales de ciudades subterráneas, etcétera, etcétera. Hay mucho conocimiento aquí en este territorio. Por tanto, volviendo al otro bando, a los del sionismo, hay algunos rabinos que apoyan, pero hay una mayoría amplia de judíos ortodoxos que están en contra de esta barbarie. También hay una amplia mayoría de ciudadanos dentro del Israel político que se oponen a esta guerra y prefieren vivir en paz como cualquier persona. Si tú haces una encuesta a nivel internacional, mundial, verás que nadie quiere vivir en guerra, la gente quiere vivir en paz. Sin embargo, la cúpula de los países, en concreto de estos dos, quieren crear caos, quieren el control total. Y por el bando del sionismo se consideran ser el pueblo escogido. Y esta es la mecha que detona la demencia irracional de autodestruirse mutuamente lanzándose misiles. Por supuesto, los capos políticos no corren peligro porque están escondidos en algún búnker. Y este hecho, este fruto, demuestra que ninguno tiene fe en eso que dicen creer. Obviamente, ni los ayatolas en su teocracia política que han montado, que es una dictadura, ni Netanyahu con todo su escaparate mediático que tiene bajo control a nivel internacional. Tú no puedes opinar en contra de este partido político en ningún medio de comunicación porque te quitan la licencia automáticamente. De hecho, este vídeo yo lo doy por perdido, que me lo vayan a dejar monetizar, y lo más probable es que lo quiten. Pero bueno, aquí estamos. Yo no vivo de esto, puedo hablar de lo que me dé la gana. Entonces, estos políticos son maestros en el arte del engaño e instrumentos perfectos hacia la autodestructiva transición de una nueva era, un nuevo mundo. Porque una sociedad harta de guerras, harta de religiones, harta de políticos de fronteras y divisiones, abrazarán sin duda la esperanza de una nueva civilización sin nada de lo antes mencionado, que será recordado como algo tóxico. Entonces todos los ciudadanos de la Tierra juntos, unidos, abrazando un gobierno tecnócrata mundial dirigido por muchas inteligencias artificiales y filántropos y todos estos que promueven la paz del mundo, la paz que a ellos les interesa y que les da mucho dinero. Entonces todos abrazarán esta situación cuando ya estén hartos de guerras provocadas por las religiones y hasta hartos de estos políticos. Pero antes de este nuevo mundo tecnócrata, dirigido por inteligencias artificiales y filántropos, sin géneros, sin empatía, todos conectados a través de dispositivos implantados en la piel, etcétera, etcétera. Antes viene la desolación. Por eso se está cocinando este escenario de devastación, este escenario nuclear, donde los títeres de Netanyahu y ayatolas y Trump y todos estos títeres pues se van moviendo según la intención de estas familias de la simiente de la serpiente, porque la agenda marca que el mundo entero debe de ser removido, organizado geopolíticamente para que sea gobernado desde una sola cabeza. Y esta es representada en la Biblia por Edom, por los edomitas, que vendría a ser la contraposición por fuerza y jerarquía de Israel. Y sé que muchos teólogos dicen que los edomitas son los árabes, pero no hay evidencia bíblica para asociarlos. Sin embargo, en todos los contextos sobre Edom encontramos que se hace referencia a un pueblo usurpador.
Y en las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías contra Edom, exclusivamente, se refiere principalmente a un pueblo usurpador. Así que no se puede aplicar otro contexto histórico y decir que Edom son los palestinos o que Edom son los árabes, el Islam, etcétera, etcétera, porque hace referencia a un pueblo usurpador que Apocalipsis lo menciona como los falsos judíos en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Sería interesante hacer un vídeo nuevamente porque esto lo hice en mis principios. Creo que habría que reeditar ese vídeo, remasterizarlo o mejor dicho hacer uno nuevo sobre Edom, sobre cómo se une la profecía de Edom en el Antiguo Testamento con los falsos judíos de Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Las profecías de Abdías de Ezequiel 35.10, Abdías 1.4, la profecía de Malaquías contra Edom, todas tienen que ver con un pueblo usurpador, porque eso fue lo que hizo Esaú. Y de aquí se deriva este linaje potencial que iba a usurpar el trono de David aquí en la tierra. De hecho, déjame saber en los comentarios si quieres que el próximo capítulo hable exclusivamente sobre las profecías de Edom y cómo se une con Apocalipsis 2.9. Me encanta ese tema y creo que es importante empezar a hacer contenido teológico para que la gente lo comprenda que ellos son Israel. Que como dice Efesios, Israel es una identidad a través de la fe en Jesús. Así que amigos, eso es todo por hoy. Quería un poco poner las piezas sobre la mesa para que todo vaya encajando y entiendas que no entres en fanatismos y entiendas quién está controlando este show, donde siempre ganará la industria armamentística y siempre perderá el pueblo humano. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.